Estamos en verano, finales de junio, y circula por internet una especie de chiste o de meme que dice lo siguiente: me gustaría que todas las viviendas, por supuesto la mía la primera, me gustaría que estuviese edificada, construida como el portal de mi casa, refiriéndose a que los portales de las casas suelen ser lugares muy fresquitos. Y esto es verdad, pero os voy a explicar que hay dos razones arquitectónicas irrefutables por las cuales los portales suelen ser tan fresquitos. No es una cosa tan de magia, no es una cosa tan de imaginación, de meme, es una cosa física, es una cosa arquitectónica y es muy fácil de explicar. Allá va. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 células de habitabilidad al año. Y la primera razón es sencillamente porque la mayoría de los portales, sobre todo en edificios antiguos, son cuevas. Repito, la mayoría de los portales de edificios de viviendas plurifamiliares son cuevas. ¿Qué es una cueva? Pues una cueva es un espacio natural con una sola entrada al exterior y ya un tubo que o no acaba o que acaba en unas paredes tres paredes con techo muy alargado. Es decir, que solamente está expuesto al exterior en la boca de la cueva, y a medida que te vas adentrando al exterior, la temperatura se hace constante durante todo el año. Es decir, que ya puede haber fuera la temperatura que sea un tórrido calor o un frío invierno, que al final, a medida que te vayas metiendo dentro de la cueva, la temperatura es constante. Y si te haces una hoguerita, pues la mantienes perfectamente así todo el año y te da igual el tiempo que haya afuera. Te da igual el tiempo que haga afuera. Recordad, efecto cueva, solamente fachada al exterior, una fachada estrecha al exterior en una cara, una cueva, y el resto pues no son fachadas, simplemente están en contacto con la madre naturaleza, el terreno, la roca, y no están en contacto con el exterior. Por lo tanto, es como si tuvieses una vivienda al lado o cualquier edificación al lado o un terreno, pero no el exterior. ¿Qué es lo que ocurre con los portales de los edificios? Exactamente lo mismo. Tienes una entrada, pero luego tienes los buzones al lado, tienes a lo mejor la caja de protección, tienes todo el tema eléctrico, el cuadro de luces, el ascensor y al fondo la escalera. ¿Y tienes alguna ventana al fondo o a los lados? Pues generalmente no, a no ser que tengas un hueco de una escalera con una ventana, pero suele ser bastante alargado, por lo cual pues es casi una cueva, y lo normal es que no haya iluminación y que sea iluminación artificial y que solo tenga la puerta de entrada como intercambio de energía, sobre todo en edificios antiguos, recordamos. Cueva, los accesos a los edificios de vivienda son cuevas, repito, una puerta al exterior muy estrechita, a lo mejor 2 o 3 metros de anchura, luego un tubito hacia el interior donde están los buzones, ascensor, caja de escalera, los contadores, cuartos de contadores, electricidad, agua, gas o el mismo cuadro de anuncios del bloque, y algún sitio para guardar incluso los trastos de la limpieza, pero sin ventanas, imaginaos un rectángulo súper alargado, pues en 3 lados de ese rectángulo no hay fachada al exterior. Cueva, fresquito en verano, calentito en invierno. Y sobre todo ahora que estamos en verano, por eso hace tanto fresquito en verano, porque imaginaos que si es un rectángulo de 3 metros por 7 metros, pues realmente tenemos 7 más 7, 14, más 3 más 3, 20 metros, pues solo 3 de esos 20 metros intercambian calor con el exterior o frío con el exterior. Solamente 3 de esos 20 metros, solamente 3. Eso es un 15%. Eso es un 15%. No es lo mismo un piso que tenga una superficie de 100 metros cuadrados, que es 10 por 10, y resulta que tenga 20 metros de fachada. 20 metros de fachada de los 40 metros de perímetro, que ya es el 50%, o un chalet 10 por 10, que al final son 40 metros de fachada, un 100%. Por eso los vestíbulos de las viviendas son tan fresquitos, porque son cuevas.
¿Y cuál es la segunda razón? La segunda razón ya es un poco más diluida, pero es también irrefutable, y es que ¿dónde se hallan normalmente los vestíbulos de los edificios de vivienda? En la planta baja. ¿Y cuántas probabilidades hay de que un elemento en planta baja tenga menos irradiación solar que un elemento en las plantas superiores? Pues muchísimas, porque el elemento en planta baja tiene más fachada de edificios alrededor, la sombra le da más durante el día. Si encima son fachadas estrechas, pues más razón todavía, porque menos posibilidades de irradiar el sol. Si están en calles estrechas, más todavía. Pero mientras más abajo esté, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando, sobre todo si estamos hablando de cascos antiguos, donde da muy poco el sol, pues con más razón aún el efecto cueva y el efecto fresquito, porque la cueva no solamente es geométrica en sección horizontal, es decir, cortando el edificio en un plano paralelo al suelo, sino en sección vertical, o sea, cuando estamos viendo que la calle misma hace un efecto de cueva, porque a lo mejor es una calle de 10 metros de ancho y luego tienes edificios de 20 metros de altura a uno y en cada lado, por lo cual el sol prácticamente nunca te da en la planta baja. Incluso aquí podía darse el caso curioso de que la planta baja no fuese una cueva, y como no le da nunca el sol, pues está fresquita. Tenemos el efecto del segundo concepto, es decir, la poca irradiación solar, pues elevado a la máxima expresión. Es decir, ese efecto puede paliar la ausencia de cueva. Recapitulamos. ¿Por qué en verano las plantas bajas son tan fresquitas? ¿Por qué los vestíbulos de las viviendas, de los edificios de viviendas, no las plantas bajas, sino las zonas comunes de los edificios en planta baja, donde se accede a todas las viviendas, son tan fresquitos? 1, porque son cuevas. 2, porque le dan mucho menos el sol que las otras viviendas, sobre todo las que están en los áticos. Y aquí yo ya largo una cuña final. ¿Por qué muchas personas buscan tantas viviendas en planta baja para vivir? No solamente porque no necesiten ascensor, sino porque son viviendas a las que normalmente están más resguardadas con las inclemencias meteorológicas. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.